El libro de Hechos. Lección 3. La vida en la iglesia primitiva. El propósito de la lección de esta semana es que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y pronto volverá. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, importancia de la doctrina. La segunda, milagros. Y la tercera, Dios odia la hipocresía. Frecuencia cristiana. En la actualidad, aunque la situación es diferente, el mensaje sigue siendo esencialmente el mismo. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y volverá. Por lo tanto, esto significa que podemos encontrar salvación en Él. Incluso en el contexto del mensaje de los tres ángeles, exige la presentación de la verdad del Shabbat, descanso. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada. Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario y con la fe sencilla de un niñito debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia y creer en su misericordia. Iniciemos con la primera parte, importancia de la doctrina. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y doctrinad a todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe. Los ángeles se maravillan al ver el aprecio superficial que tienen los humanos por el amor de Dios. El cielo se indigna al ver la negligencia manifestada en cuanto a las almas de la humanidad. ¿Queremos saber cómo lo considera Cristo? ¿Cuáles serían los sentimientos de un padre y una madre si supiesen que su hijo, perdido en el frío y en la nieve, había sido pasado de lado y que le dejaron perecer a aquellos que podrían haberlo salvado? ¿No estarían terriblemente agraviados, indignadísimos? ¿No denunciarían a aquellos homicidas con una ira tan ardiente como sus lágrimas y tan intensa como su amor? Los sufrimientos de cada persona son los sufrimientos del Hijo de Dios, y los que no extienden una mano auxiliadora a sus semejantes que perecen, provocan su justa ira. Esta es la ira del Cordero. A los que aseveran tener comunión con Cristo y sin embargo han sido indiferentes a las necesidades de sus semejantes, le declarará en el gran día del juicio: apartaos de mí, obradores de maldad. En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En estos versículos destacan dos palabras: doctrinad, hacer discípulos, y enseñad, enseñar la doctrina a los discípulos en perspectiva. Si el Señor mismo enfatiza este asunto en su mandato de la Gran Comisión, ¿por qué nuestro tiempo no lo llevamos a la práctica? Siendo que tenemos además el consejo del don profético que dice: Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica, han de enseñar a la gente a buscar y a salvar a los perdidos. Pero, ¿es esta la obra que se está haciendo? ¿Cuán poco se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir? Y mientras tanto, millones y millones están pereciendo sin Cristo. Otra indicación expresa lo siguiente: cada congregación debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miembros debieran aprender a dar estudios bíblicos, a enseñar clases de escuela sabática, a atender al enfermo y al necesitado y a trabajar en pro de los inconversos. Debiera haber clases prácticas bajo la dirección de obreros experimentados como pastores o ancianos de iglesia. Pero si en mi congregación esto no se hace, tenemos una responsabilidad individual: seguir el consejo del Señor Jesucristo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y del camino a Cristo, si se estudiara la Biblia como se debe de estudiar,
tendríamos grandeza de espíritu, nobleza de carácter y firmeza de propósito, cosas que raras veces se ven en este tiempo. Y surge la pregunta, entonces, ¿cómo se debe estudiar la Biblia? Es mejor tomar un pasaje de la Biblia hasta que su significado me resulte claro y evidente su relación con el plan de salvación, que la lectura de muchos capítulos sin un propósito definido y una instrucción positiva. ¿Y qué mejor para conocer el ABC de las verdades esenciales para la salvación que la guía de estudios de la fe de Jesús? Reflexionemos. Si seguimos estas sencillas indicaciones, llegaremos a ser instructores bíblicos de éxito como los discípulos, y también capacitadores de instructores bíblicos como Pablo y Timoteo, 2 Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este fue el secreto del rápido crecimiento de la Iglesia Apostólica y de la evangelización del mundo conocido en 3 décadas. Continuemos con la segunda parte, milagros, Hechos 3:6. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Poco tiempo después del descenso del Espíritu Santo, inmediatamente después de una temporada de fervorosa oración, Pedro y Juan subieron al templo para adorar, y vieron en la puerta la hermosa un cojo de 40 años, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y la enfermedad. Este desdichado había deseado durante largo tiempo ver a Jesús para que lo curase, pero estaba impedido y muy alejado del escenario en donde operaba el gran médico. Sus ruegos movieron al fin a algunos amigos a llevarlo al templo, y al llegar ahí supo que en quien había puesto sus esperanzas había sido muerto cruelmente. Al entrar, Pedro y Juan les pidió una limosna. Los discípulos lo miraron compasivamente y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Atónitos, se asombraban que los discípulos pudiesen obrar milagros análogos a los que había obrado Jesús. Cuando los discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Les aseguro que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien Dios había resucitado de los muertos. Así los discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando este testimonio, y cuando lo oyeron, creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado, y se unieron a las filas de los que aceptaban el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto. La ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que cuando son llamados al arrepentimiento, escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. Si los dirigentes judíos se hubieran sometido al poder convincente del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados, pero estaban resueltos a no ceder. De la misma manera, el pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. De esta manera se comete el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Finalicemos con la tercera parte: Dios odia la hipocresía. Hechos 5, 3 y 4. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no quedaba para ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su testimonio a la palabra de ellos, y una multitud creyó. Muchos de estos creyentes se vieron inmediatamente separados de su familia y de sus amigos, y fue necesario proveerles de alimento y hogar. Los creyentes que tenían dinero y posesiones vendían sus casas y sus tierras,
y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según la necesidad. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno de amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso registrado en la Biblia dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Ellos habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu cediendo en sentimientos de codicia. Decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común y la estima de sus hermanos. El mentir al Espíritu Santo los llevó a perder la vida y la inmortalidad. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Decidamos hoy estudiar la Biblia como se debe de estudiar, para tener grandeza de espíritu, nobleza de carácter y firmeza de propósito, y evitar todo tipo de hipocresía, y confiar en la promesa de San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir.